Muy buenas. Ahora empezamos con celebraciones, porque tenemos cumpleaños, ¿no? Los 10 años de Illusorium. Es cierto, es verdad. Y yo creo que era el momento adecuado, aunque muchas veces no hay que buscar ninguna excusa, porque digamos, un trabajo de este calidad y nivel, pues siempre es bueno tenerlo, pero en este caso coincide con ese bonito aniversario. O sea que muchísimas gracias por venir y por compartir con nosotros algo también que es muy actual, que es un poco como animación y videojuegos se retroalimentan y dónde coinciden y dónde no. O sea que muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Manuel, de verdad, por la invitación. Gracias. Bueno, hola a todos, muchas gracias por venir. A ver, es que he llegado hace nada para ver un poco... Vale, el tipo de público que hay. Os voy a hacer una primera pregunta. Vosotros entiendo que ya sabéis algo de animación. Hay gente que no tiene ni idea, que viene de nuevas. ¿Sabéis algo de animación? Levantad la mano. Vale, guay. Vale, pues entonces espero que no os importe lo que me ha pasado. Veréis, es que yo ahora mismo estoy muy liado y me invitaron a hacer esta presentación, que de nuevo muchísimas gracias. Es un placer estar aquí en la academia presentando esto. Pero bueno, no me ha dado tiempo de hacer la presentación que yo quería y he reaprovechado otra que tenía. Y voy a hablar sobre las necesidades, los retos y las carencias financieras en el tejido español de la industria audiovisual. ¿Qué os parece? Yo creo que es interesante, es un tema que además no se trata mucho y bueno, yo espero que os guste. Bueno, la típica presentación de quiénes somos, que como tampoco es la que tenía, también la paso porque es que da igual, vamos directamente a la parte rollo, ¿vale? Bueno, como veníamos a hablar de videojuegos y animación, pues yo he decidido contaros un poco cómo está el mercado, ¿no? En España, no sé si en el mundo, no me lo he aprendido muy bien, la verdad. Bueno, que ya está, que se ha acabado la tontería. Empezamos. Que espero que os haya gustado todo lo que habéis visto y que disfrutéis la charla. Os animo, por favor, a que en cualquier momento que queráis hagáis una pregunta, ¿vale? Es decir, lo que queráis. Si no es de lo que estoy hablando, también podéis preguntar, ¿vale? Es decir, mola que hablemos un poco. Bueno, ahora sí, lo primero que os voy a contar súper rápido es qué es Illusorium, ¿vale? Illusorium para mí son fundamentalmente dos patas. Lo primero, Illusorium es un equipo de gente. Nosotros empezamos siendo 4 y a día de hoy ya somos casi 100 personas en el estudio. Y bueno, la verdad es que es un honor, un placer y una maravilla contar con un equipo y un talento como el que tenemos en este estudio. Y bueno, además de un equipo de gente, yo creo que es una ambición y una dirección clara de querer hacer marca y animación de calidad desde España, ¿vale? Y bueno, para enseñaros un poquito cómo es Illusorium por dentro, he traído un vídeo que editó una persona que está por aquí, muchas gracias, y espero que os guste. Hold tight, hold tight.
¿Estoy? ¿Hola? ¿Estoy? ¿Otra vez? ¿No? ¿Grito? ¿Me oís? Ah, ahora sí. Bueno, pues eso, para nosotros lo que os decía, lo primero es un equipo de gente, es disfrutar de nuestro trabajo y es pasárnoslo bien y muchísima pasión. Y lo segundo es una ambición, ¿no? Y esta ambición pues tiene como un camino muy claro. Nosotros llevamos, como ha dicho Manuel antes, hemos cumplido 10 años hace muy poquito y nosotros venimos definiendo un flujo de trabajo desde que empezamos un poquito diferente a lo habitual en la industria, con muchas referencias internacionales, ¿vale? Y bueno, sí que me gustaría contaros un poquito sobre esto. Pero antes, vamos a hacer un poquito de historia. Antes de empezar esto, quiero deciros que todos los datos que voy a dar ahora me los he inventado, ¿vale? Es decir, no tienen ninguna base de nada, así que si son mentiras, es decir, si no coinciden con la realidad, pues lo siento mucho. Históricamente, venimos viendo cómo la industria del cine y la industria del videojuego se mezclan hacia ese lado. Se hacen pelis que funcionan y de repente quieren hacer productos de esa película y se hace un videojuego de esa película, ¿no? Y eso como que todo el mundo estaba ok y se producían videojuegos así, ¿no? Videojuegos mejores y peores, porque si jugáis a videojuegos también sabréis que los videojuegos de películas suelen ser bastante malos. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando se intentaba hacer al revés, pues lo habitual es que dijeran que no, ¿vale? Se veía muy poca película o muy poca serie basada en un videojuego, ¿vale? Pero sí que es verdad que también históricamente, desde que se inicia todo lo que es el CGI, ¿vale? Los dos mundos confluyen aquí, que es en los trailers cinematográficos, ¿vale? Estos trailers son animaciones cortas, con una calidad espectacular, con un presupuesto muchísimo más alto que cualquier película y que cualquier serie, y eso se ve reflejado en el producto final, ¿no? Entonces, bueno, los videojuegos, poco a poco con el tiempo, han ido ganando lore, han ido dándole importancia a la historia y dándole cada vez más importancia a estos trailers. Entonces, como que se iban uniendo cada vez más los dos caminos, ¿no? Pero había una cosa que nos separaba, que son los motores de render, ¿vale? Los motores de render son básicamente lo que hace que la imagen final se procese. Y bueno, pues antes había una diferencia abismal en lo que es render online y render offline, es decir, render en tiempo real y render que necesita tiempo de cálculo. Hace tiempo, a ver, esta tecnología tiene muy pocos años, pero antes había muchísima diferencia y no podías sacar la calidad que sacabas con los renders que tardan con los renders de tiempo real, ¿vale? Hoy en día eso cada vez se está estrechando más y es lo que nos está ayudando a que eso forme parte del pasado, ¿vale? Porque hoy en día yo creo que el panorama ha cambiado total y absolutamente y aquí tenemos Arcane, que supongo que lo conoceréis todos o casi todos en esta sala, que ha sido un game player, y nunca mejor dicho, porque ha hecho historia en la industria de la ficción, en la industria audiovisual, no en la industria del videojuego. Y bueno, eso nos está impactando a todos y a todos los que trabajamos en animación. Vamos a ver cómo en los próximos años estos dos mundos cada vez van a estar más pegados. Entonces yo creo que ahora sí estamos llegando al momento de la fusión. ¿Vale? Y como os decía, pues esto nos impacta a todos, ¿vale? Y nosotros somos un estudio que siempre nos ha encantado la parte de los trailers cinematográficos porque es la parte de la industria que más calidad tiene, o que más calidad tenía, porque ahora ya hay productos de todo tipo, ¿no? Y ahora sí que os voy a enseñar un poquito lo que hacemos, ¿vale? Nuestra última showreel la estrenamos en Mundos Digitales el año pasado
y bueno, este verano, y ya está pública, la podéis ver, pero bueno, os la dejo por aquí. Espero que os guste. I guess Mom was right. The bigger they are, the faster they fizzle. Muchas gracias. Gracias. Y vale, hemos empezado tarde. Me vais avisando, ¿vale? Porque a partir de aquí empieza la presentación. Todo esto era intro, ¿vale? Entonces, me cortáis cuando queráis. ¿Cuánto tengo más o menos? Yo intento modular. Vale, venga, voy. Ok, gracias. Bueno, pues la idea un poco de la charla era contaros en qué se parecen o en qué se diferencian o cómo se trabaja un poco en la sinergia de estos dos mundos, ¿no? Y he querido traer como ejemplo este tráiler que hicimos porque, pese a no ser un videojuego súper conocido, es una de las cosas más ambiciosas que produjimos. Ahora estamos haciendo cosas más grandes, pero me pareció un ejemplo muy chulo, ¿vale? Entonces, básicamente, nosotros ahora tenemos, por fin, ya un flujo de trabajo desde el principio hasta el final de la producción. Y cuando digo desde el principio hasta el final, es que nos metemos desde guión, si hace falta, ¿vale? En este caso, el cliente lo que nos da es una idea, muy cortita, un párrafo, donde nos explica qué es lo que quiere que pase en su vídeo y nosotros empezamos a desarrollar desde ahí. Lo dicho, guión, dirección, look visual, absolutamente todo, ¿no? Yo me voy a centrar en todo lo que tiene que ver con lo que es prácticamente idéntico en el mundo de los videojuegos y en el mundo de la animación. Vale. Lo primero que llevamos a cabo es bueno, pues el look development, ¿no? Que llamamos nosotros. Es básicamente una exploración para encontrar el estilo que queremos darle a la pieza, ¿vale? Esto es un estado muy preliminar del proyecto. Si os fijáis, bueno, se ha visto parte en la reel que he enseñado ahora, pero
Si os fijáis, el acabado final de la pieza, que luego lo pondré entera, no tiene nada que ver con esto. Pero estamos buscando hacia dónde queremos ir, ¿vale? Con el cliente. Nosotros tenemos una premisa en el estudio, es que intentamos que todos los proyectos sean un prototipo. De tal manera que cada proyecto es nuevo y cada proyecto también tiene esta fase de este discovery phase, ¿no? Que llamamos nosotros. Bueno, esto es un turnaround de personajes, que es la típica presentación, ¿no? Que para que se vea el personaje. A partir de ahí hacemos una localización, ¿vale? Intentamos tener procesos que se parecen a los rodajes, a la imagen real. Entonces localizamos, buscamos los entornos donde van a ocurrir todas las secuencias de la peli y las diseñamos, ¿vale? Y también exploramos con el cliente hasta que damos con lo que queremos, ¿vale? Y todo esto se va haciendo de manera simultánea con el animatic, ¿vale? El animatic es básicamente un storyboard animado donde ya empiezas a ver cómo va a ser la peli, ¿vale? Os voy a pasar la versión 11 de animatic. No sé si llegamos, no recuerdo qué versión llevamos con esta gente. Pero bueno, así era la versión 11, para que veáis luego al final lo mucho que cambió también, porque luego tenemos el proceso de layout que os explicaré, que es donde se define todo. Running through my very bones. I promise you that we can live forever, live forever. It's all or nothing, we won't win together, win together. Take your best shot, no more hesitating. Give me all you got, glory's for the taking. This time I know I've got that superpower, superpower. 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 Yeah, this is a war in my heart, and it keeps wanting more. Nah, but I won't give up. You can have my body, but my soul is tough. Yeah, just go for it, fight for it. I'll be for it, die for it. I live for the dream of it. You hear my cry right now, I'm crying out. And as we're rising higher, I wanna feel the bright sun. I wanna feel the power, the gift that carried on and on. That superpower, superpower. That superpower, superpower. Just go for it, fight for it. I'll be for it, die for it. We live for the dream of superpower, superpower. Just go for it, fight for it. I'll be for it, die for it. We live for the dream of superpower, superpower. This is a war in my heart, and it keeps wanting more. But I won't give up. That superpower, superpower. This is a war in my heart, and it keeps wanting more. I won't give up. That superpower, superpower. That superpower, superpower. Pues, como os decía, esto va evolucionando constantemente, ¿vale? Este proyecto además tiene la particularidad de que la música también se creó nueva para ello. Entonces, había, ya lo veréis, la música final no tiene nada que ver con lo que acabáis de escuchar. Estaba el estudio de producción de música, que estaban en China, pues mandando versiones nuevas, lo mismo con director, iteraciones de música, lo que eso lleva a iteraciones de edición, en fin, una locura, la verdad. Y bueno, una vez
se define la peli, por así decirlo, con ese animatic terminado, empieza lo que es la producción de assets. Un asset es lo que sea, da igual. Un personaje, una silla, un cartel, una luz, una explosión, lo que sea. Cada cosa es un asset. Cada elemento que hay que hacer es un asset, ¿vale? Y cada elemento que hay que hacer hay que diseñarlo, hay que modelarlo, hay que texturizarlo, hay que recrearlo y tiene que estar ready for production con unas especificaciones técnicas, etcétera, etcétera. Para ello, pues tenemos procesos desde 2D, es decir, diseño de dibujo puro y duro, hasta pues todos los procesos técnicos de 3D que tenéis por ahí para tener todos los personajes listos. Cuando digo assets, también son entornos, es decir, cada cosa, pues esto es lo mismo. Estos dos además son una mezcla entre 2D y 3D, porque aquí hacemos una técnica con proyección, contratamos artistas, pintores digitales, que literalmente hacen cuadros y se proyectan sobre geometrías para conseguir este tipo de acabados. Y una vez está todos los assets terminados, al menos de una secuencia para poder empezar a trabajar en ella, se empieza lo que es el shot production, ¿no? Es decir, el trabajo por plano. Y en nuestro caso, en Illusorium, lo que hacemos es mantener una peli viva. Cogemos el animatic que habéis visto antes y se va actualizando. Y eso es lo único que se ve. Una vez están los assets creados, no se vuelve a ver otra cosa que no es este montaje. Y tú puedes ver un plano que está en animatic, otro plano que está en layout, otro plano que está iluminado, otro plano que está terminado, pero siempre ves el corte entero, ¿vale? ¿Habéis entendido esto que acabo de decir? Sí, dime. ¿No se hacen cortes pequeños y luego ya haces el montaje entero del tráiler como tal? Nosotros, cuando son piezas de este tiempo, es decir, si vas a hacer una peli de 1 hora, sí o sí vas a tener que cortar por secuencias, sí o sí. Pero este tipo de películas, esto nos llega a 2 minutos. Entonces, para nosotros tiene mucho sentido que tú veas cómo funciona en la continuidad y que estés viendo cómo funciona siempre el plano anterior con el siguiente y que estés viendo que además la historia funciona cuando la ves toda junta. Entonces nosotros nunca seccionamos y siempre vamos actualizando el corte completo para verlo siempre entero. Lo que pasa es que se hace un poco incómodo si no estás acostumbrado, porque de repente ves planos en estados muy diferentes, planos muy acabados y planos que ni se han empezado. No sé si me explico. ¿Sí? Siempre se trabaja encima del anterior. Eso es. Esto no todo el mundo lo hace así, ¿vale? Esto es algo que nosotros decidimos hacer así y que también hay otras muchas empresas que hacen así, pero no es algo que hace todo el mundo, ¿vale? Para que lo entendáis del todo, os he traído el Edit V15, que esto sí que llegamos, si no recuerdo mal, al 48, yo creo que llegamos, ¿vale? Para que veáis un poco lo que se va viendo durante el proceso, ¿vale? Esto fue como 8 meses de proyecto, casi 1 año, no recuerdo. Pues llega un momento que tú empiezas a ver todas las semanas actualizaciones de esto que vais a ver ahora mismo, ¿vale? Money in the club, thousands of on spinning. Hit 'em up,
Entonces, bueno, como habéis podido ver, esto, además de para ir viendo cómo se actualiza la peli y cómo va avanzando el proyecto, esto ayuda a todo el equipo a entender el trabajo que hay hecho, el trabajo que falta por hacer, los problemas que nos vamos a encontrar en cada plano, a definir lo que se necesita hacer en el proyecto. No sé si os habéis fijado, pero hay unos letreros en las esquinas que te dicen los estados de las cosas, que te dice si la animación está terminada, si no está terminada, si está aprobada por cliente, si no. Entonces, esto al final pasa a ser nuestra Biblia del proyecto y con esto llegamos hasta el final, ¿vale? Que ahora os lo enseño. Y todo esto que os he contado se hace prácticamente igual en un videojuego. La diferencia simplemente es el render, pues que nosotros para sacar lo que os voy a enseñar ahora le tenemos que dar un botón y tarda tiempo, y en un videojuego se hace a tiempo real. Pero como os he dicho antes, como las tecnologías cada vez avanzan más y el tiempo real y la computación se están acercando más, pues llegará un momento que casi podremos hacer prácticamente lo mismo. Es decir, hacer un videojuego que se vea exactamente igual que cualquier animación, ¿vale? Y os dejo la peli final, a ver si os gusta. Si pasa. Y ahí sale el logo. Gracias. Entonces, bueno, como os contaba antes, bueno, pues nosotros siempre quisimos hacer trailers cinematográficos y la verdad que tuvimos una suerte tremenda porque nosotros arrancamos a hacer cositas aquí para videojuegos españoles, pero la primera cinemática internacional que hicimos fue Watch Dogs. Tuvimos el placer de compartir el proyecto con Alberto Mielgo y colaborar con él. Él dirigió absolutamente todo el proyecto en nuestro estudio, se trajo a su equipo, lo juntamos con el nuestro y sacamos esto pues como pudimos, porque la verdad que fue bastante intenso. Y nosotros, bueno, pues en este tráiler en concreto estuvimos encargados de toda la parte de character development y
un poquito de todo lo demás. Es decir, estábamos metidos en absolutamente todo, pero hemos equipo compartido con Alberto también. Y como os decía, pues aprendimos mogollón. Trabajar con Alberto, como os decía, es intenso, pero la verdad es que es una pasada porque el tío es un genio. Y bueno, pues fue entrar por una puerta bastante interesante que nos ha abierto otras muchas también muy chulas, ¿no? Como os decía, bueno, pues hicimos todos los caracteres de la pieza. Aquí Alberto es un director que tiene las cosas clarísimas, pero cuando digo clarísimas es clarísimas. Él dibuja absolutamente todo, diseña absolutamente todo, hace todas las texturas para que todo quede como él quiere. Lo que os digo, es alucinante trabajar con él. Y bueno, pues de nuevo, pues como antes, una vez tienes todos los assets creados y tal, no sé qué, pues pasas al shot y ahí entra toda su faceta de director, ¿no? Que también mola un montón porque tiene una visión de la animación un poco diferente y también le gusta mucho todo lo que es dirigir como si fuera imagen real, ¿no? Y bueno, aquí tengo un clip muy cortito. Este tráiler ya tiene unos años, así que no lo voy a pasar entero, pero para que veáis un poquito el resultado, ¿vale? Ah, no. Pues no lo vais a poder ver. ¿Lo habéis visto? ¿Lo conocéis? Pues ya está. Y eso, un proyecto chulísimo, nuestra primera cinemática internacional y a partir de ahí pues hicimos, la verdad es que tenemos un montón de colaboraciones white label que se llaman, ¿no? Sí, marca blanca, que no podemos decir que hemos trabajado en ello, básicamente. Y bueno, desde como el año pasado, hace un par de años, cortamos esa filosofía, dejamos de aceptar ese tipo de trabajos y afortunadamente ya podemos hablar de todo lo que hacemos. Y uno de los que a nosotros nos hizo especial ilusión fue la presentación de Ceri, que también se hizo el año pasado. Para nosotros, desde que montamos Illusorium, siempre quisimos trabajar para hacer algo del League of Legends. Era uno de nuestros sueños. Y pues el año pasado se cumplió y tuvimos el placer de hacer la presentación de esta nueva campeona. Esto fue un proyecto entero realizado en Illusorium con un director interno en Riot Games. De nuevo, hacemos los assets, los creamos, hacemos todos los entornos, localizamos y pasamos a shot. Y este es muy cortito y espero que sí. Mom was right. The bigger they are, the faster they fizzle. Y esa fue la primera colaboración con Riot, pero no la última. Lo que pasa es que no puedo hablar más. De eso tampoco puedo hablar más. Y para terminar de enseñaros cositas, como os he dicho antes, nosotros intentamos que todos los proyectos sean prototipos, que todos los proyectos sean diferentes. Y para mí personalmente este proyecto es una joyita, es una maravilla, es un proyecto
Que me parece totalmente diferente a prácticamente todo lo que hay en el mercado. Ellos tienen una filosofía que a mí me encantó cuando me la presentaron. El videojuego es Sky, The Children of Light. Son los creadores de Journey y son gente que piensa que se pueden hacer videojuegos diferentes y lo están consiguiendo. Entonces esta gente bueno, nos conoció a través de Evan Viera, que es un director con el que trabajamos muchísimo. Él es estadounidense y es de nuevo otra maravilla trabajar con él, y hacemos casi todo lo que hacemos con él. Y esto sí que fue un honor, porque nos encontramos con un equipo pues con la misma visión un poco parecida a Alberto, ¿no? De querer tener todo bajo control y de querer entender absolutamente todo, pero hasta el punto de querer que si haces, a ver si tengo aquí puntero, sí, si veis esto de aquí, si esto tú te lo inventas y haces otra raya, te preguntan que qué significa esa raya. Y tú les tienes que dar una explicación y entonces, vale, pero y en la sociedad que había en ese mundo hace 20 años, ¿qué sentido tiene que hubieran? Es decir, se preguntan hasta eso, ¿no? Es una pasada trabajar con ellos. Aquí, además, estaban buscando un estilo como muy Miyazaki, que a nosotros... pues lo mismo, es otra referencia brutal para nosotros. Y cuando nos dijeron que querían hacer algo así, pues nos encantó, ¿no? Y esto que estáis viendo pues son todo diseños, ¿no? Que hemos hecho, que hay un montón de diseños de este proyecto. Y es que me parecen preciosos, y para ver más assets os pongo la peli final. Esto, que sepáis que lo que os voy a poner es el teaser de una cosa que no se sabe qué es. Y además ya hay un teaser nuevo de esto en internet, lo que pasa es que no lo puedo poner, pero si lo buscáis vosotros podéis ver el teaser nuevo, ¿vale? Que también lo hemos hecho nosotros. Y como os he dicho, a la última, muchas gracias por venir. Me he clavado, 2:30. Si tenéis alguna pregunta, lo que sea, no sé si hay tiempo, pero encantado. Tenemos una pregunta aquí, por favor. Una por aquí arriba y luego tenemos otra aquí, por favor. Hola, buenas. Muchas gracias por la presentación, que ha sido muy interesante. Por favor, decidnos quiénes sois. Gracias. Me llamo Ángel, soy modelador. Entonces mis preguntas van a ir un poco más dirigidas al modelado dentro de estos trailers que nos habéis enseñado. Por supuesto. Me preguntaba cuántos modeladores de personajes trabajan más o menos en vuestro estudio y cómo lo aprovecháis. O sea, por el trabajo de modelado también tiene picos en la producción. Entonces, ¿cómo los aprovecháis para que, si los tenéis en plantilla, se usen pues desde el principio hasta el final, donde ya a lo mejor tienen que trabajar menos o la carga de trabajo es menor para ellos? Mola la pregunta. Además me viene muy bien, ha sido una casualidad tremenda, porque tenemos a Trajan aquí, que es lead de modelado en Illusorium, y yo creo que me va a matar. ¿Quieres contestarte la pregunta? ¿Quieres contestarla, sí? Que sí, hombre. ¿Seguro? Que sí, hombre. No, me va a matar. Venga, es muy grande. Perdona, Trajan, que te haga esto, pero es que tiene mucho sentido, ya que has venido. Buenas. Mi nombre es Trajan. A ver, no somos un equipo muy grande, la verdad, de modeladores. Lo que pasa es que lo tenemos muy claro. Tenemos a Charlie Sastre como supervisor de modelado, y él eligió el equipo. Supongo, vio algo en nosotros y nos eligió, supongo, para hacer estas cosas. Y nos falta un equipo de modelado muy grande, la verdad, sobre todo para personajes. Somos muy pocos. Si quieres un número para decirte, somos 4. Y hemos hecho un número de personaje enorme, creo que hemos hecho muchísimos personajes. Pero bueno, el tiempo para los personajes para Sky es bastante cortito, pero los personajes tampoco tienen una complejidad muy grande.
Así que lo sacamos bastante rápido. Y como dijo Raúl, Evan tiene las cosas muy claras y nos dan indicaciones muy claras. Entonces, está bastante fácil. A ver, ahora si vienen proyectos más difíciles, pues va a ser otra cosa. Muchas gracias, Traian, de verdad. Perdona, Y perdona que te haya metido en este barro. Estoy muy nervioso. Vale, perdona. No, teníamos una pregunta aquí, por favor. Es que me la ha puesto a huevo. se lo Muchas llamo. gracias por la pregunta, lo siento, Traian, de verdad. Encerronas amigables. Fuego amigo. Perdona. Hola, soy Carlos, estudio Bellas Artes, estoy estudiando ahora animación y nada, quería preguntaros más o menos cuánto tiempo tardáis en hacer estos trailers, estos anuncios que soléis hacer y si soléis solapar bastantes trabajos, o sea, termináis uno y dejáis un tiempo y empezáis otro o soléis o justamente cuando ya habéis terminado la preproducción de uno empezáis la preproducción de otro y directamente así. Eso es, incluso a veces varias cosas a la vez, ¿vale? Por ir en orden. ¿Cuánto tiempo tardamos? Eso depende mucho del proyecto y de las necesidades y de los recursos que haya, ¿vale? Porque, por ejemplo, para Dislight, que es el ejemplo que he puesto, no sé si fueron como 8 meses o 9 meses para hacer el minuto y pico de animación. Y un equipo de 100, es decir, por ahí han pasado 100 personas en Illusorium trabajando. Entonces depende mucho. Si tienes muchos menos recursos, pues igual puedes llegar a hacer lo mismo, pero tardar 3 años. Depende mucho de cómo estructures y planees el proyecto, ¿no? Pero bueno, eso es una media bastante razonable. Hacer un minuto en 6 meses es bastante habitual, ¿vale? En Illusorium. Y luego lo otro era que cómo hacemos en cuanto a proyectos. A ver, afortunadamente a día de hoy hemos crecido un montón y ya tenemos como equipos separados y tenemos una estructura que estamos todavía definiendo, pero como cada vez más clara, y eso nos permite tener equipos diferenciados para cada uno de los proyectos. Entonces, a lo mejor habitualmente estamos trabajando en 4 o 5 proyectos simultáneamente, ¿vale? De mayor o menor escala, pero es lo habitual. Vale, pues muchas gracias. Un placer. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Hideki. Thank you for your presentation. I'm Gracias Hideki, por la I'm a presentación. Soy animation Hideki. journalist, and my question is Y mi about pregunta the tiene que ver business environment con of video game con la industry involucración in near que tenéis future. en el Because, mundo de in los Japan, videojuegos en el futuro. En Japón, big traditional video game companies las like grandes Capcom empresas tradicionales de or videojuegos como Square Capcom Enix have o developed Square Enix several han animated desarrollado feature films as algunas their películas multimedia business, futuras. but Es on the como other- una on the idea other para el hand, futuro, pero por otro currently, lado super rich mobile game hay developers una gran like, industria de desarrolladores Cygames or de Mix- juegos Mixi. They can para el develop móvil anime series que for, pueden as a hacer kind of their marketing bueno, materials. pues como por ejemplo So Missouri it realmente es increase the big casi chance material or opportunities de for animation marketing. creators to develop Es new fantástico, series ¿no? or Para los feature creadores, films. para So pensar do en you think futuras that películas kind of también que se pueden business utilizar para futuras environment will películas. come ¿Creéis to que va a haber Europe ese desarrollo? as ¿Que eso va a ocurrir también en Europa o no? Gracias por la pregunta, sí. ¿Puedo responder en inglés o en español? Da igual. So thanks a lot for the question. Gracias por la pregunta. Yeah, again, I think that the situation Yo right creo que now la is situación ahora absolutely changing, está cambiando. and this is going to Y affect creo que esto va every a single afectar animation future todas or las series animaciones del or futuro, whatever. o las series I del mean, futuro. it's super easy to see Es muy that fácil there are ver a lot more people que hay playing games muchas más personas than jugando a actually juegos watching TV. que viendo you know? So cosas en what la tele. happened with Arcane was that Así que lo que ocurrió con they did Arcane this series, era que hicieron esta and serie I don't know how many people y watched no sé that, cuánta gente vio la because, serie. I mean, how many people ¿Cuánta actually gente plays League juega- of Legends? A lot. juega So all of League of them are going Legends? to watch Muchos. Así that que thing. muchos o casi todos So, van a ver what la happened is peli. that what I think is that every single Lo que yo creo game es que company todas las empresas de is now videojuegos trying to ahora do están their own intentando hacer future sus series, propios series, whatever largometrajes, content lo que to sea, be able cualquier to actually contenido produce animation para poder producir with animación their games. con sus So juegos. yes, I mean,
that is happening to me Eso right now. me está ocurriendo a mí, por doing a lot ejemplo. of Yo estoy things haciendo like ahora that muchas cosas de ese for tipo. company games that are Empresas asking de me to videojuegos do que me piden things. cosas. ¿Qué? Raúl does things. Raúl hace cosas. We have a question here, please. ¿Tenemos otra pregunta Tenemos aquí, otra por pregunta. ejemplo? Ya no sabemos dónde está. Hola. Está bien, hola. Quería preguntar, Por vosotros... favor, acordad de decir quiénes sois y... Ah, vale. Me llamo Elena. Perdón, está estudiando profesional... Vale. Estoy estudiando ahora mismo animación 3D, 2D y videojuegos interactivos en Puerto Bonita. Y quería preguntar si juntáis vosotros muchas veces animación 3D y 2D en un mismo tráiler como tal. Sí. Ya sea, por ejemplo, Arkane, que hizo pues, los efectos de humo, los efectos de fuego y tal en 2D, y luego también juntó toda la animación 3D en los personajes y demás, tanto el estilo como tal, que a veces incluso confundía el saber si realmente estabas viendo algo que era en 3D o en 2D, si algo... Si, por ejemplo, las películas de Disney, que es muy claro que está hecho todo en 3D, si ahora mismo también está intentando juntarse todos esos dos mundos para poder evolucionar más de esa manera. Muchas gracias por la pregunta, también me mola mucho. Sí, efectivamente nosotros en el Usorium sí que tenemos esa combinación de 2D y 3D. Y un poco por dar contexto, yo creo que esto quien abrió puerta fue Sony con Spider-Verse, que ya empezó a tener... Es decir, abrió la puerta en el mainstream, ¿vale? Porque en el mundo de los cortometrajes y en el mundo más underground sí que se veía muchísimo más 2D y 3D juntos. Pero de repente Sony hizo esta película donde mezclaban estas dos técnicas y esto también rompió el mercado. Fue otro game changer, ¿no? Como Arkane. Y Arkane lo ha llevado a lo máximo. Es decir, para mí es una obra de arte. Efectivamente hay momentos que es complicado saber qué es 2D y 3D, pero también te quiero decir, es que es una mezcla muy grande. Es que hay mucho 2D ahí. Y nosotros efectivamente tenemos departamento de 2DFX, es decir, para todo este tipo de pelis hacemos todos los efectos en 2D. Sí que es verdad que utilizamos una base 3D para ayudarles con las perspectivas. Y hay ciertas cosas que también las animamos 2D porque queremos. Por ejemplo, en el ejemplo de slide que he puesto hay un cuervo que sale y nos gustaba mucho el look y lo que tú puedes hacer con 2D, que le puedes romper cosas, eso es más complicado hacer en 3D. Decidimos que ese cuervo iba entero en 2D y está integrado en la peli. Entonces sí que mezclamos un montón las dos cosas y yo creo que cada vez se va a ver más. Y todo esto también un poco de la realidad virtual y demás, que se está integrando también y demás. No sé si en algún momento habéis pensado en usarlo también incluso, o tal vez lo estáis usando. A ver, no. Es algo que me interesa mucho, pero antes éramos, es decir, todavía no somos un superimpresor ni somos capaces de ser ágiles y movernos hacia ese tipo de tecnología relativamente rápido, ¿vale? Pero sí que es verdad que hace unos años decíamos, oye, han salido unas Oculus y podemos pintar en 3D. Y podíamos como comprar unas Oculus y pasar un rato pintando en 3D. Ahora, si queremos probar algo, tenemos que justificar por qué, en fin, ya no es tan fácil como antes, ¿no? Entonces, es un mundo que nos interesaba mucho también, pero sinceramente ahí no me he metido demasiado, la verdad. Hola, soy Diego y también estudio con ella en Puerto Bonita, lo mismo. Tenía una duda en referencia a la suya, porque tú has dicho que complementáis el 2D y el 3D, y en cuanto al personal, me gustaría saber si es una necesidad que los trabajadores sepan animar tanto en 2D como en 3D, o separáis el personal en los dos ámbitos. Totalmente separado. Es decir, en Illusorium intentamos que cada uno sea especialista, muy especialista en algo. El mundo generalista no lo trabajamos tanto y sí que nos gusta mucho perfiles que saben dos cosas. Porque cuando no hay trabajo de uno se puede ir a otra, pero ya no se mete en una tercera, no está divagando demasiado, son dos cosas, ¿no? Entonces en 2D en concreto, quien hace 2D solo hace 2D.
Sí que es verdad que ahora se está juntando un poco... Es que cada vez se unen más los mundos. Entonces, con todo este rollo de Arcane y de que la gente quiere que parezcan pinturas y tal, pues cada vez que tienes que contratar a más artistas digitales para más procesos 3D, es decir, para texturizar, por ejemplo. Entonces, ahora sí que tenemos perfiles que además de animar 2D, texturizan. Pero porque las dos cosas son pintar, ¿sabes? No saben animar 2D y hacer rigging, por ejemplo. Ni de coña. Vale. Muchas gracias. Un placer. A ver, una pregunta aquí. Hola, soy Eduardo, animador 2D. No, pero simplemente tenéis mucho talento en el estudio y se nota. Muchas gracias. Aparte de hacer, pues eso, encargos para estudios de videojuegos y tal, ¿vosotros tenéis algún proyecto personal y algunas cosas que estéis haciendo en el horno ahora mismo? Gracias por la pregunta, Nacho. Bueno, a ver, nosotros en su día iniciamos con esa idea y la paramos. Y decidimos no hacer producción propia hasta que llegara el momento adecuado. Y sí que tengo que reconocer que es posible que esté llegando el momento adecuado, pero no puedo decir mucho más. Pero ya está. Perfecto, ahí lo dejamos. Ahí hombre, está. no, hombre, muchas gracias, Raúl, por compartir mucho, porque has compartido mucho y muchas gracias por el esfuerzo de venir. Un placer. Y como hemos dicho, pues, feliz cumpleaños al estudio. Gracias. Y que haya muchos decenios por delante. Muchas gracias a todos por venir. Gracias, Manuel. Gracias.